Hola, muy buenos días. Santo día para todos. Bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Buenos días, Leti. Buenos días. Pues hoy vamos a hacer de una vez el cambio para nuestras futuras transmisiones, puesto que al estar en las lecciones finales y al ser a partir de ayer y durante 5 días más la misma lección, pues entonces vamos a empezar con la lección del día de hoy, que es la 362, que se llama Te entrego este instante santo. Te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige, pues quiero simplemente seguirte, seguro de que tu dirección me brindará paz. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los logros que de Él recibiré. Los regalos que de Él recibiré. Él está a cargo a petición mía, y me oirá y contestará, porque Él habla en nombre de Dios, mi Padre, y de su Santo Hijo. Y bueno, pues con esta lección lo que estamos haciendo básicamente, después de todo este año santo en que nos hemos abocado a entender lo que el Espíritu Santo nos enseña, nos damos cuenta que lo único que tenemos que hacer, como decía en la introducción de toda la segunda parte del libro de ejercicios, es simplemente invocar la palabra de Dios. Sabemos ahora cómo se tiene que hacer la oración. Ya no es desde el miedo, ya no es desde la necesidad, ya no es desde la carencia, sino agradecer lo que realmente somos y solicitar que sea reinstaurada en nuestra mente la verdad. Si ustedes escuchan ahorita ruido en nuestra transmisión, es porque está cayendo una tormenta, una preciosa tormenta que está llenando de agua toda esta zona que afortunadamente pues está completamente verde. Aquí nosotros alrededor estamos rodeados de árboles, estamos en un monte donde todo está completamente verde, gracias a Dios, porque tenemos precisamente esta lluvia. Pues es muy simbólico porque precisamente en las últimas lecciones que estamos leyendo que este mundo del ego, al recibir la lluvia de la verdad, entonces vamos comprendiendo que ya no necesitamos estar en la carencia, no necesitamos estar tampoco en la necesidad, porque sabemos que todo es producto de una imaginación, que es una proyección que nuestra mente está haciendo afuera, y lo único que tenemos que hacer es sanar nuestros pensamientos. Y precisamente ese es el aliento que recibimos. Por eso dice la lección, si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. Y precisamente, ¿qué es el aliento? El aliento, básicamente, viniendo del Espíritu Santo, básicamente es vida. Y lo que recibimos del Espíritu Santo es precisamente esto, el reconocimiento de que somos hijos de Dios. Por eso, si necesitamos un pensamiento, pues precisamente Él nos está brindando este pensamiento en el que solamente existe la certeza. Él nos da todo esto, nos da actitud, nos da paz, nos da aliento, nos da ánimos para reconocer que este mundo solamente es una ilusión y que podemos convertir nuestro sueño de dolor en un sueño feliz. ¿Quieres comentar algo? Pues nada más, yo creo que decir que, como dice al principio, ya no se necesitan palabras o hay que usar las menos posibles. ¿Por qué? Porque si nada más entrego mi instante al Espíritu Santo, pues Él se va a hacer cargo y pues ya no necesito pedir oración en una oración, sino
darle de corazón la dirección de mi vida. Y creo que con eso, pues el Espíritu Santo la va a tomar y nos va a llevar por el camino que necesitamos ir y para llegar a nuestra meta, ¿no? Entonces, por eso también nos dice, pues ya no es necesario simplemente invocarlo y pues aceptar la verdad. Exactamente, y precisamente eso de aceptar la verdad viene aquí en lo que estamos leyendo en el libro de texto. Les voy a dar la dirección. Capítulo 6, las lecciones del amor. Sección quinta, las lecciones del Espíritu Santo. Y estamos en el apartado B, para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. Y ayer estábamos hablando precisamente de que como, y está hablando del curso de milagros, está hablando de que al principio nos cuesta trabajo aceptar la verdad porque tenemos muy arraigado el sistema de pensamiento del ego, y al estar aprendiendo el sistema del pensamiento del Espíritu Santo, estamos tratando de conciliar dos sistemas de pensamiento. Y ahí el problema. ¿Por qué? Porque no es conciliar los dos sistemas de pensamiento. No es posible conciliarlo porque uno, el del ego, nos dice que estamos en carencia, estamos en necesidad, que somos vulnerables, que tenemos que protegernos y que vivimos en un mundo que nos está atacando. Y el del Espíritu Santo es exactamente lo contrario. Entonces, está hablando que es un mundo de paz, que nosotros pertenecemos al amor, que estamos siempre protegidos, que somos invulnerables y que vivimos en el amor. Y que tenemos que estar siempre con los brazos abiertos. Entonces, tratar de conciliar los dos sistemas de pensamiento hace que recibamos por parte de ambos sistemas de pensamiento mensajes conflictivos, y lo que estamos haciendo es aceptar los dos mensajes. Entonces, obviamente que estamos cayendo en un conflicto porque no es posible que la oscuridad asimile la luz, no es posible que la muerte asimile a la vida, no es posible que la demencia asimile la cordura. Por lo tanto, en algún momento tenemos que darnos cuenta que el conflicto radica precisamente en tratar de conciliar los dos sistemas de pensamiento. No es conciliar. Tenemos que aceptar el uno o tenemos que aceptar el otro. Y bueno, el detalle es que si seguimos aceptando el sistema de pensamiento del ego, lo único que caemos es volver a aceptar que el dolor es el camino a seguir en este mundo. Y entonces nos estamos dando cuenta, algunos de nosotros ya nos dimos cuenta que efectivamente seguir el dolor, lo único que nos conduce a la muerte y al sufrimiento y al miedo, pues ya no es la opción, porque encontramos la inconsistencia. Y precisamente aquí en estos párrafos que va a leer Leti, está muy claramente explicado por qué no podemos seguir con los dos sistemas de pensamiento al mismo tiempo. O sea, no es tratar de conciliar la luz con la oscuridad. Eso es imposible. O seguimos en la oscuridad o partimos hacia la luz. Y los que hemos elegido hacia la luz hemos visto el beneficio de aceptar la verdad. Adelante, Leti. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad y por lo tanto solo uno de ellas es real. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad, mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y tu decisión no puede alterarla en absoluto. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. Bueno, pues es que aquí está
muy claramente dicho. Conforme vas comprendiendo el sereno poder de la voz del Espíritu Santo, o sea, el sereno poder de la voz se basa en la verdad. La verdad es la creación de Dios. Mi hijo, dice Dios, dijo Dios, Dios es tan santo y puro como yo mismo. Pero si somos tan santos y puros como Dios, también somos perfectos. Estamos basados en el amor, en la paz, en la dicha absoluta, y eso no, fuimos creados en base a lo que es real. Es lo único que es real y eso no lo podemos cambiar. Es irrevocable porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dios simplemente extendió su esencia para dar lugar al Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede cambiar eso. Es imposible. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta que nuestro pensamiento de demencia, o sea, el ego, nos trata de decir, mira, tu hermano, aquel que te está diciendo mentiras, te está queriendo robar y lo único que está haciendo es engañarte y tú te estás dejando. Y entonces uno dice, a ver, estoy poniendo nada más un ejemplo. Cuando tú analizas, bueno, esta persona está actuando y está actuando a todas luces como tal, por ejemplo, como los políticos, porque así es como actúan los políticos, hay que tener cuenta que los políticos son seres humanos. Pero nosotros, desde la perspectiva del Espíritu Santo, no tenemos que ver al político como un ser humano, sino lo tenemos que ver como el Hijo de Dios. Y entonces, darnos cuenta que lo que nos propone el ego es siempre fijarnos en lo que hacen los cuerpos y nunca ver la santidad que ya es inherente en nosotros. El espíritu, el ego siempre quiere que veas pérdidas, siempre que veas carencias, siempre que veas que estás perdiendo. Pero la verdad, lo único que está haciendo el ego es que tú no abordes la paz. Y que tú te mantengas en el simple hecho de observar que Dios no se aleja de ti, que siempre está presente y que es imposible que puedas perder. Entonces, es cuando te das cuenta de que la paz es algo que está mucho más allá de lo material, algo que está mucho más allá de lo físico, pero que está perfectamente presente en tu mente. Hay algo que me surge aquí porque en días anteriores estábamos diciendo que defendemos mucho nuestros pensamientos o nuestras creencias, sobre todo cuando en una enfermedad, puede ser en cualquier cosa, pero en una enfermedad poníamos el ejemplo porque decimos es que no puede ser de otra manera porque me duele, porque estoy sintiéndome mal, porque estoy postrado en una cama, ¿no? Y entonces sí, defiendes esa parte. Y es esto de aquí que dice que el ego trata de persuadirnos a que nosotros elijamos la verdad. Si alguien está en una situación así y le quieres decir que tenga confianza y que todo va a estar bien, pues es cuando se resiste porque el ego le dice, pues la verdad es que estás postrado en esta cama, la verdad es que te sigue doliendo y que estás a punto de morir. Ajá. Y entonces, pues ahí estamos en esa parte donde el ego nos trata de decir que la verdad del Espíritu Santo no es, y que nosotros elijamos cuál es la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el ego pone sus testigos y mira esto, y entonces dice, a ver, tú elige cuál es la verdad, si te estás sintiendo mal, te estás muriendo, a ver, elige, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante estar serenos, estar en paz, para poder escuchar, como dicen, la dulce voz del Espíritu Santo, porque no te va a decir en esos términos de miedo que la verdad es otra, ¿no? Sino que en una situación amorosa te va a enseñar cuál es la verdad. Y entonces por eso es importante estar más tranquilos y no dejar que nuestras emociones se alteren para poder escuchar esa voz serena que nos dice la verdad, ¿no? Y entonces sí poder elegirla. Exactamente. Y es precisamente a veces hasta en cuestiones que
tan sencillas como, por ejemplo, ahorita está cayendo un diluvio y pensamos que la transmisión se oye demasiado ruido. Luego aparte se encendió la bomba que hace mucho ruido y es, mira, qué curioso, agua por arriba, agua por abajo, o sea, porque ¿qué es la bomba? Está llenando, está lloviendo de la cisterna hacia el pináculo y entonces dices, ¿y qué es lo que nosotros hacemos? Mantenernos en la transmisión. No estamos suspendiendo, no estamos haciendo nada que perturbe la paz que tenemos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque sabemos que esto es temporal. Y finalmente, todo lo que ocurre en esta vida, nosotros tenemos que ir siempre diciéndonos, esto es temporal, no es real. Lo único que es real es lo que permanece para siempre. Por ejemplo, ahorita la bomba se apagó y la lluvia está disminuyendo. Pues lo mismo pasa con todas las cosas que suceden. Si tú enfocas tu vista, tu visión en que lo que estás viendo no es real, por eso leímos antier una parte que decía que el Espíritu Santo te dice que todo lo que veas te digas a ti mismo, esto no es real, solamente es una proyección y lo único que tengo que hacer es encontrar el pensamiento que está produciendo dolor en mi mente para poderlo deshacer. Y nada más cuando digas eso, en ese momento el Espíritu Santo te va a brindar toda la dirección y cuando estés en paz, ¡pum!, aparece el pensamiento para que lo deshagas. Pues estando en paz y hablamos de las emociones y de los pensamientos y bueno, viéndolo simbólicamente como tú lo haces, el agua son los pensamientos, ¿no? Entonces, pues hay que acallar esas emociones para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Exactamente. ¿Por qué está lloviendo? ¿Por qué todos los elementos de agua? Pues porque simplemente que nos demos cuenta en esta precisamente propuesta que nos hace la vida, es que son tus emociones las únicas que te impiden escuchar la voz que habla por Dios. Porque las emociones las inventó el ego. Y si yo me acuerdo que a mediados de la transmisión, o sea, más o menos por la transmisión 120, una cosa así, hablábamos que había un catálogo por ejemplo, un catálogo de emociones que los psicólogos y los científicos habían hablado, ¿no? Pues que tenemos la ira, el miedo, la angustia, el asco, la alegría, la duda. O sea, son como 6 o 7 emociones básicas. Lo curioso del caso es que solamente la alegría, ¿sí? Solamente la alegría completa carece de adrenalina. Pero todas las demás tienen una combinación de noradrenalina y adrenalina. Y entonces, que es precisamente la parte que nos hace defendernos, ¿no? Exactamente, y tener miedo. Entonces, veamos que de todas estas 6 o 7 emociones básicas, estamos hablando de los descubrimientos actualizados en las neurociencias, hablan de que solamente una de ellas es exenta de adrenalina, exenta de miedo, que es la alegría. Pero todas las demás, la sorpresa, la repugnancia, el miedo, el enojo, la tristeza y creo que también la preocupación, son preocupaciones que están llenas de miedo. Y aquí nos podemos dar cuenta, dice que hay una parte en el libro que vamos a llegar, obviamente, con estas lecturas, que dice, si Dios ha dispuesto para ti paz y dicha absolutas, y esto no es lo único que experimentas, entonces estás oponiéndote a la voluntad de Dios. Bueno, pues cada vez que sentimos angustia, miedo, desesperación, preocupación, asco, repugnancia, no estamos experimentando la paz. ¿Y qué es lo que dicen las neurociencias? Que son nuestras emociones básicas.
Pero fíjense, dentro de este catálogo de emociones básicas, hay una que curiosamente no está contemplada. ¿Y saben cuál es la emoción que no está contemplada? La paz. En ningún catálogo está contemplada la paz como una emoción. Y a mí me parece absolutamente interesante, porque dices, ¿cómo que es a todos los científicos, a todos los psicólogos y a todos los psiquiatras se les pasó incluir la paz en este catálogo? Obviamente, pues obvio, porque efectivamente esto es las propuestas del ego. Por lo tanto, o sea, a medida que nosotros empecemos a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo, es porque está basado en la paz. Y entonces cuando nosotros aceptamos la paz y aceptamos la coherencia de lo que se nos está diciendo, que somos paz, porque eso fue como fuimos creados, entonces empezamos a ver la base del conflicto. Y la base de nuestros conflictos son siempre nuestras emociones. Por eso tenemos que aprender a hacer caso omiso de nuestras emociones. Adelante, Leti. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. El Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, la segunda lección reza así: para tener paz, enseña paz, para así aprender lo que es. O sea, es que efectivamente, o sea, nos está diciendo la verdad. Nosotros tenemos un montón de catálogos y ninguno de esos catálogos, digo, me he pasado buscando en la red cuáles son las emociones básicas y en ninguna de esos catálogos aparece la paz y me llama sobremanera y por eso les llamo su atención para que se den cuenta de este hecho tan sobresaliente. En ningún catálogo de emociones está la paz. Y por eso dice aquí que no se nos pide que tomemos decisiones descabelladas. O sea, para el ego, la decisión descabellada es que no tengamos miedo, que no tengamos tristeza, que no tengamos preocupación, que no nos enojemos, o sea, que no tengamos ira. Para el que ego, no manifiestes tus emociones. Que no manifiestes tus emociones es algo descabellado, pero cuando entendemos que lo descabellado precisamente es tener estas emociones, es locura, porque si para Dios lo único que existe es paz y dicha, o sea, alegría y serenidad, pues entonces ¿dónde quedan todas las demás emociones? No existen, son una invención del ego. Entonces, este descubrimiento, sabernos que todas las emociones que nos inquietan son las que tenemos que deshacer, porque finalmente eso es lo que implica el curso de milagros, es deshacer todas las emociones que nos producen incomodidad. Y si lo analizamos, la tristeza, la nostalgia, el miedo, todas las emociones, todas son las que nos conducen al dolor. Entonces, necesariamente tenemos que, si queremos estar en paz, efectivamente, tenemos que hacer a un lado todas las emociones. Eso es lo que el ego cree que es descabellado, pero eso es el único camino coherente. Ahora, dice, creer que somos nosotros a quien nos corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios, o sea, ahora aquí está cambiando un poquito. Si tú crees que tu hermano es X cosa, un borracho, o un mujeriego, o un desobligado, o un flojo, o un mentiroso, o un ladrón, lo que sea, eso está basado precisamente en las emociones, en el miedo. Por eso decidimos creer que nuestros hermanos son algo. ¿Por qué? Porque los vemos desde el miedo. Si no tuviéramos miedo, jamás veríamos que son borrachos, o que son drogadictos, o que son infieles, o que son mujeriegos, o que son X. Todas esas etiquetas están basadas en miedo.
Entonces, cuando nosotros catalogamos a nuestros hermanos como con tal etiqueta, pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos negando la verdad. Adelante, Leti. Pues es que, como la vez estabas repitiendo lo mismo otra vez, Sí. entonces sí, o sea, esa es la locura, más bien, o esa es la decisión descabellada que nos pide el ego. Y más bien dice aquí, la locura sería aceptar eso, ¿no? Eso sí sería locura, decidir por uno mismo cuáles son las creaciones de Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si yo etiqueto a una persona, quiere decir que esa persona no es criatura de Dios, no es hijo de Dios. Entonces, eso sí sería locura, no lo que nos dice el ego, que dejes de tener miedo. O sea, lo descabellado es que el ego nos diga que no tengamos miedo, pero la verdadera locura es más bien que nosotros etiquetemos negando las creaciones de Dios. Es eso nada más. Exactamente. Ya me acuerdo que hace poco alguien me decía, una persona que estudia mucho de psicología y dice, es que el miedo permite al hombre sobrevivir. Digo, no. El miedo lo único que hace es hacer que el hombre se congele y no actúe. Bueno, es que en las ciencias sí se dice que el miedo te hace moverte, porque es lo que te impulsa en el sentido de que tú tienes en tu mente reptiliana el sentido de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás en peligro, a fuerzas te tienes que mover. Es como los animalitos que el perro cree que lo vas a atacar y corre o te ladra, o sea, se defiende. Ese es el miedo que tú también, si ves al perro y ladrar, crees que te va a morder, crees que te va a atacar y te defiendes. Entonces, ese es lo que hace el miedo. Y digo, en algunas personas paralizará y no te permite ya mover, pero generalmente es el instinto que tienes de sobrevivencia y por eso ese miedo te hace moverte. Ese miedo es el que te hace que muevas. Pero, pues obviamente yo no estoy justificando que sea bueno, ¿no? Nada más estoy diciendo que en realidad no paraliza, sí es lo que te mueve, pero no te mueve hacia la verdad, sino te mueve a seguir teniendo miedo porque te estás defendiendo. Sí, y además, por ejemplo, se dice que el miedo sirve para que te defiendas o huyas. Pero en las condiciones actuales, sí, pero en las condiciones actuales, por ejemplo, estás tú en una oficina y de repente te dicen que van a hacer un recorte de personal. Te defiendes porque inclusive tú puedes apelar y puedes hacer pleito porque me van a despedir. O sea, sí te defiende. Pero como no sabes a quién va a despedir, todo el mundo cae en un estado de depresión y está realmente paralizado porque ya no está haciendo su trabajo como lo debe hacer y la gente está angustiada. No está ni huyendo ni está defendiéndose, o sea, se queda quieta. Entonces, precisamente el miedo lo que hace es que nosotros no dejemos de actuar o hagamos cosas descabelladas. Entonces, digo, desde el punto de vista de muchas personas, hay quien se suicida, ¿no? Y es descabellado, sí. Pero sin embargo, sin importar cómo se manifieste el miedo en este mundo, dice que el Espíritu Santo percibe el conflicto tal como es. Y por eso nos da su segunda lección, que es para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Y si lo vemos desde el punto de vista de las lecciones del curso de milagros, precisamente nos va enseñando poco a poco cómo es esta gran lección con mayúscula, porque todo desde el principio nos está enseñando que todas son simplemente interpretaciones que hacemos con respecto al mundo. Precisamente la lección número 1 nos dice, nada de lo que veo de aquí es real. Nada es real, todo ha sido producto de mis pensamientos. Si lo vemos retrospectivamente, todas las 7 primeras lecciones hablan precisamente de eso, que son simplemente decisiones que hemos tomado.
Y bueno, pues vamos a volver a repasar la lección del día de hoy, pero vamos ahora a utilizar la introducción que utilizamos para esta parte final. Entonces, ¿qué quieres que lea la introducción? Adelante, la introducción, sí, porque iniciamos nuestro día con la lección de hoy. Ahora vamos a reforzar nuestra lección de hoy con todo lo que leímos del libro de texto, aunado con la introducción nuevamente. En nuestras lecciones finales utilizaremos la mínima cantidad de palabras posible. Tan solo las utilizaremos al principio de nuestras prácticas y únicamente para que nos recuerden que lo que buscamos es ir más allá de ellas. Dirijámonos a aquel que nos guía en nuestro camino y que imparte seguridad a nuestros pasos. En sus manos dejamos estas lecciones y de aquí en adelante le entregamos también nuestras vidas, pues no queremos volver a creer en el pecado, que fue lo que hizo que el mundo pareciese un lugar feo e inseguro, hostil y destructor, peligroso desde cualquier punto de vista y traicionero más allá de cualquier esperanza de poder tener confianza o de escapar del dolor. El suyo es el único camino para hallar la paz que Dios nos ha dado. Su camino es el que todo el mundo tiene que recorrer al final, pues este es el final que Dios mismo dispuso. En el sueño del tiempo, este final parece ser algo muy remoto. Sin embargo, en verdad ya está aquí, como una amable guía que nos indica qué camino tomar. Marchemos juntos por el camino que la verdad nos señala, y seamos los líderes de muchos hermanos que andan en busca del camino, pero que no lo encuentran. Consagremos nuestras mentes a este propósito, poniendo todos nuestros pensamientos al servicio de la salvación. La meta que se nos ha asignado es la de perdonar al mundo. Esa es la función que Dios nos ha encomendado. Y lo que buscamos es el fin del sueño, no como nosotros queremos que dicho final sea, sino como lo que quiere Dios. Pues no podremos sino reconocer que todo aquello que perdonamos es parte de Dios mismo, y así su recuerdo se reinstaurará en nosotros completamente y en su totalidad. Nuestra función es recordarlo a Él aquí en la tierra, tal como se nos ha dado ser su propia complexión en realidad. No nos olvidemos, por lo tanto, de que nuestro objetivo es uno que compartimos, pues en ese recordar es donde radica el recuerdo de Dios y lo que nos enseña el camino que conduce hasta Él y hasta el remanso de su paz. ¿Cómo no vamos a perdonar a nuestro hermano que es quien nos puede ofrecer esto? Él es el camino, la verdad y la vida que nos muestra el sendero. En él reside la salvación que se nos ofrece a través del perdón que le concedamos. No terminaremos este año sin el regalo que nuestro Padre le prometió a su Hijo. Hemos sido perdonados y nos encontramos a salvo en toda la ira que le atribuimos a Dios y que después descubrimos no era más que un sueño. Se nos ha restituido la cordura, en la que comprendemos que la ira es una locura, el ataque algo demente y la venganza una mera fantasía pueril. Nos hemos salvado de la ira porque nos dimos cuenta de que estábamos equivocados. Eso es todo. ¿Y se encolerizaría un padre con su hijo porque él no hubiese comprendido la verdad? Venimos a Dios con honestidad, le decimos que no habíamos entendido y le pedimos que nos ayude a aprender sus lecciones a través de la voz del Maestro que Él mismo nos dio. ¿E iba Dios acaso a hacerle daño a su hijo? ¿O bien se apresuraría a contestar de inmediato diciendo, este es mi hijo y todo lo que tengo le pertenece? Ten por seguro que así es como responderá, pues estas son sus propias palabras para ti, y nadie podrá jamás tener más que esto, pues en esas palabras yace todo lo que existe y todo lo que jamás existirá por los siglos de los siglos, así como en la eternidad. Pues
Nuevamente volvemos a repasar nuestra lección del día de hoy, no sin antes dar gracias al Espíritu Santo porque le entregamos estos instantes santos. Sabemos que el instante santo está presente todo el día, o sea, en cada instante nosotros podemos decidir pensar de una manera distinta y aceptar la verdad y rechazar las sugerencias del ego. Así que sé tú, Espíritu Santo, quien dirige, pues queremos simplemente seguirte, seguros de que tu dirección nos brindará paz. Así que si alguien desea comentar alguna experiencia que haya tenido, por pequeña que sea, porque finalmente estamos en la práctica intensiva, como decía ayer Leti, estamos ya de manera intensa practicando el curso, aceptando los milagros que el Espíritu Santo nos ofrece a cada rato. Antier me pasó una cosa bien curiosa. A mí no me gusta que llueva. A mí no me gusta salir cuando llueve y el día de ayer hice una locura. Bueno, se puede decir que es como una locura. Fue muy divertido porque estaba cayendo un aguacerazo como hace ratito y entonces se forma, hay un declive en la bajada del agua que cae en la parte trasera, en el patio trasero. Entonces se forma así, literalmente se forma una catarata. Pero es literal, y como estaba lloviendo muy fuerte, entonces dije, bueno, ¿por qué me molesta salir al agua, no? Y entonces dije, me salí al agua y permití que esa catarata que caía desde el techo de la casa, que es un techo bastante alto, pues caía con fuerza y dije, qué liberador es estar bajo la lluvia, porque realmente yo no sé por qué me molestaba, por qué sentía que tenía que dejar de hacer mis planes, dejar de salir, dejar de todo eso. No pasaba nada. Claro, es entendible, ¿no? Yo como músico pues voy con mi guitarra y no quiero que la guitarra se enoje, pero cuando no tengo guitarra, cuando ando en la calle me quiero hacer, bueno, ¿qué es lo que pasa, no? Pues era un pensamiento de miedo. No me había dado cuenta hasta que dije, oye, no tiene nada de malo salir cuando está lloviendo, no tiene nada de peligroso, no tiene nada y conste que estaban cayendo unos relámpagos tremendos, pero sin embargo pude disfrutar de algo y le quité un miedo, algo que parecía muy pequeñito, pero estaba presente, el miedo estaba presente, estaba el enojo, estaba la frustración, había muchas emociones encontradas cuando había lluvia. Entonces, pues ayer me deshago de eso y bueno, pues es un comentario que les quiero hacer porque dice que no hay grados de dificultad en los milagros. Por lo tanto, no quiere decir que hay milagros grandes ni milagros pequeños. Entonces yo les comento esto. Si alguien quiere comentar algo tan simple o más complejo como lo que nos dijo Dorian hace unos días, que para el ego hay grados de dificultad, pero realmente lo que tenemos que deshacer es precisamente los juicios. Y el juicio, sin importar el tamaño aparente que tenga, precisamente son obstáculos que nosotros tenemos que ir deshaciendo de la mano con el Espíritu Santo. Bueno, pues si alguien quiere comentar algo, pues puede conectar su micrófono. Y aquí estamos escuchando. Si Charlie. Hola Charlie, buenos días. Adelante, José. Adelante. Pues bueno, yo trabajo sobre lo que platicamos antier. Buenos días, Leti. Y bueno, pues yo sigo repitiéndome, digo, la verdad les soy muy sincera, aún no desaparece por completo el dolor de la cadera, me siguen inyectando, pero la verdad es que cada vez que me muevo y me duele, o sea, yo busco posición para estar más cómoda, pero todo el tiempo repito, esto no es real, esto no existe, y la verdad es que va cambiando, va tomando otra, como te digo, otra forma, y a manera de que yo lo sigo repitiendo, ha ido disminuyendo.
Entonces yo entiendo que muchas veces no nos cueste como trabajo, ¿no? Como bien lo platicamos, elegimos, todo el tiempo elegimos y a cada momento tenemos que tener presente que ese es nuestra tarea, todo el tiempo elegir, decir, que todo el tiempo cambiar la idea, todo el tiempo cambiar el pensamiento y todo el tiempo elegir estar con él. Y así como ustedes lo comentaron ahorita, pues la tarea principal es entregarle completamente todo a él y decirle pues que él es el camino y que pase lo que pase, él nos va a mostrar el camino y todo el tiempo elegir. Y eso es con lo que yo me quedo. A final de cuentas, todo el tiempo elegirlo y trabajarlo, ¿no? Como tú bien lo comentaste, bueno, sí, tienes que ver y siempre preguntarte para qué, ¿Y para qué es. has recibido alguna idea, el para qué sientes esto? Pienso que eso es lo importante, Es lo importante. porque si te repites que esto no es verdad, sí, pero ahora hay que explorar para qué estás en esa situación, ¿no? Para, Sí, para poder explorar y encontrar el meollo y poder sanarlo, ¿no? Sí, porque habíamos comentado que el dolor en la cadera quiere decir precisamente la incapacidad que crees que existe de que no es posible estar, o sea, disfrutar de la vida. Entonces, hay que ver, bueno, ¿por qué piensas porque cualquier movimiento que haces con la cadera, o sea, te molesta, te duele? Ok, perfecto. O sea, quiere decir que en ninguna posición estás a gusto. Te cansas de estar sentada, te cansas de estar parada, te cansas de estar boca abajo, te cansas de estar boca arriba, ¿verdad? sí, mira, Entonces, sí hay dos cosas, sí hay dos cosas que me molestan. Bien, bien, sí, yo me lo he preguntado y sí. Una tiene que ver con con mi trabajo. Una tiene que ver con mi trabajo, en el hecho de pensar que no soy capaz de desarrollarme o de ser más profesional. sí. Y la otra tiene que ver con con mi matrimonio. Eso fíjate que yo, en eso sí tiene mucho que ver porque, y principalmente es esa. Yo no he sido capaz de poder cerrar ese ciclo y no, y eso es lo que me tiene, más, pues fíjate que me duele de repente en ese momento más, principalmente es eso, el hecho de no poder, resolver ese conflicto en mi matrimonio es lo que me ha tenido con más dolor. Y la verdad, para serte muy honesta, sí he notado que a partir de que tengo algún diferencia o algún conflicto con mi esposo, la verdad es que se agudiza más algún tipo de dolor de esta forma. Uh-huh. Y fíjate, aquí hay una cosa curiosa. El curso dice que aprendamos a ver al otro de una manera distinta. Y pareciera como que el otro no se deja, porque digo, tú estás llevando un caso muy similar, ¿no, Leti? Que de, o sea, Sí, un matrimonio que la mujer consulta a mi esposa, está haciendo el curso junto con ella, pero pareciera que el esposo una y otra vez cae en situaciones en las que la hacen molestar y cambia de opinión de un día para otro o de un instante para otro. Primero dice, ya, ahora sí vamos a hacerlo bien, y de repente cambia de opinión el esposo y dice, no, es que ahora lo vamos a hacer de otra manera, y es un cambio constante de opinión. Y entonces es como si estuvieras tratando con un niño berrinchudo que nada más parece que está buscando que te enojes. Y a lo mejor ese es el caso contigo, ¿no? Que nunca se ponen de acuerdo, pero a la mera hora, cuando llega el momento de hacer las cosas como quedaron, resulta que hay un cambio de opinión de la otra parte, y entonces
es volver a empezar. No sé, a lo mejor eso es lo mismo que te pasa a ti. Pero, Fíjate, fíjate que, bueno, te voy a decir algo muy, mm, mira, yo creo que yo, honestamente, ahorita lo hago presente, pero yo creo que yo, pues estoy segura que me ha aferrado a algo que no es para mí, Charlie. La verdad es que de muchas y mil formas, él me ha dicho que ya, pues que ya no es. Y la verdad, estoy segura que más bien la que se ha aferrado a eso soy yo. Y tengo que soltarlo porque él no es para mí. Y yo de mil formas he querido aferrarme a algo que no es para mí. Pues ahí está todo el asunto, porque si esa parte en la que piensas que quieres aferrarte es por algo, es por un miedo. Y Ujú, lo dijiste acerca de tu trabajo, te sientes incapaz de ser profesionalmente pues más exitosa. Entonces, el esposo siempre va a ser simbólicamente nuestro apoyo y entonces si no lo tienes te sientes incapacitada de seguir adelante, de moverte, de todo. Entonces, pues ahí está el asunto, o sea, si exploras el por qué te aferras y más bien con el para qué, pues vas a poder liberarlo fácilmente, porque ya está identificado. Y ahí lo hemos hablado en algunos días, todavía en estos días pasados, en que pues a veces nos estamos aferrando a nuestro conflicto y queremos aceptarlo, ¿no? Ya aceptamos nuestro conflicto porque ya lo identificaste, pero entonces falta el siguiente paso, ¿no? Ya está identificado, pues hay que pasar a lo siguiente que es, pues, ¿para qué quieres aferrarte? O sea, ¿cuál es el miedo de no dejar a esta persona que pues finalmente ya no quiere estar contigo, ¿no? Entonces, me ujú. imagino que es parte de esa cuestión en que pues la mayoría de las mujeres podríamos tener en el apoyo, en el que pues con la pareja nos sentimos completas según. Entonces, pues son todos los paradigmas que hay que ir deshaciendo y quitar ese miedo, ¿no? sí, lo que pasa es que aquí tenemos que ir explorando poco a poco junto contigo, si nos permites, en necesitamos platicar Sí, eh, Charlie. directamente voy a hacer una llamada terminando el programa, porque Sí, hay que hacer muchas preguntas y bueno, la sí, idea es que esto nos sirva también a todos de ejemplo de que tenemos un conflicto. Ahorita está el conflicto de esta manera. Te sientes atemorizada porque si tu marido ya no quiere relación contigo, pero tú dejaste un montón de cosas, dejaste sus trabajos y entonces de repente dicen, no, pues se quiere ir y ahora qué voy a hacer con hijos y quién va a sacar las cuestiones financieras, porque obviamente hay una cuestión de supervivencia aquí. Entonces, y el hecho de que te sientes incapacitada para hacer exitosamente tu trabajo, pues seguramente también tiene que ver con esa misma creencia. Entonces, no sé, podemos dejar esto aquí como un testimonio de qué está ocurriendo ahorita y días qué es lo que va a suceder y cómo se resuelven las cosas de una manera de lo más pacífica posible y que hasta parece, o sea, que simplemente cuando uno se empieza a tranquilizar, las cosas se ven bonitas. Y eso es cuando hemos soltado lo que nosotros queremos, lo que nosotros queremos. Entonces, ujú, es que ese es el detalle. Y es para ti lo descabellado, es lo que acabamos de leer en el libro de texto. Se te sí, pide que tomes, para el ego cree que tienes que tomar decisiones descabelladas, como dejar a tu hijo y ir a la deriva, dejar a tu esposo e ir a la deriva a ver qué pasa. Para el ego eso le produce mucho miedo, porque el ego es el miedo. Pero cuando te mantienes en paz, las cosas suceden totalmente distintas. ¿Por qué? Porque ya dejaste en manos del Espíritu Santo la respuesta y bueno,
me gusta me gustan estos casos porque parece que son insolubles, pero sí hay una solución. Entonces, muchas gracias por compartir este conflicto. En el paso de los días vamos a ver cómo se va a resolver, porque efectivamente hay una respuesta. Bueno. Ok, Charlie. Muchas gracias. Sí, entonces me pongo de acuerdo contigo para hacer la llamada. Muchas gracias. Gracias, Leti. Bueno, pues despedimos la transmisión del día de hoy, no sin antes hacer un... Adelante, ¿alguien más quiere decir algo? Bueno, es que escuché que había alguien que decía algo. Bueno, pues solamente recordarles la oración con la que estábamos cerrando la última parte del libro de ejercicios, que decía: soy el Hijo de Dios, pleno, sano e íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside. Soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana, santos hijos de Dios. Y ya dejó de llover. Obviamente, todo es temporal.